En la clase de hoy vamos a ver un nuevo tema que es el Art Nouveau. En principio vamos a desarrollarlo en lo que fue su lugar de origen en Europa y luego vamos a centrarnos en cuáles fueron las repercusiones que este estilo tuvo en nuestro país. Algunas de las características generales de este estilo o por qué nos referimos a los umbrales del Art Nouveau o del nuevo estilo es porque se va a desarrollar entre los años 1890 y 1910. Lo que fue el Art Nouveau es un estilo de transición que evolucionó a partir del historicismo que dominó el diseño durante la mayor parte del siglo XIX. Entonces, es así como se convirtió en la fase inicial del movimiento moderno y preparó el camino hacia el siglo XX. Y de esta manera lo que va a hacer es rechazar los enfoques anacrónicos del siglo XIX. Por otro lado, aunque influyó en manifestaciones como la pintura o la escultura, el Art Nouveau se va a desarrollar principalmente en arquitectura, las artes decorativas y las artes gráficas. Otra de las características es que tiene un carácter internacional. Los modernistas adoptaron un nuevo estilo ornamental internacional utilizando motivos elegantes alineados con la naturaleza que a menudo se distinguían por sus líneas sueltas y graciosas. Si bien las expresiones de este estilo nuevo variaban de un país a otro, todas formaban parte de la misma familia. Este mismo carácter internacional del Art Nouveau se agilizó gracias a los adelantos de la tecnología del transporte y las comunicaciones. El contacto entre artistas de diversas naciones a través de los medios de comunicación impresos y las exposiciones internacionales permitieron que esto pudiera ser posible y hubiera una fecundación mucho más cruzada. Según su lugar de origen, es que este estilo va a tener un nombre distinto. Jugendstil se lo va a llamar en Alemania y en los países nórdicos, Modern Style en los países anglosajones, Liberty en Italia, Secession Style en Austria y Modernismo en España. Y por último, decimos que el Art Nouveau va a surgir como una reacción al arte académico del siglo XIX, que se inspiró en las formas y estructuras naturales, en particular en las formas o en las líneas curvas de plantas y flores. Por lo dicho anteriormente, en esta clase nos vamos a centrar en lo que fue el Art Nouveau en la arquitectura y en las artes gráficas. Entonces, esta parte la vamos a iniciar con las características generales de las artes gráficas. En principio vamos a decir que hubo una influencia del japonismo, que se va a dar a partir de fines del siglo XIX en Occidente, y esto va a producir una obsesión por todo lo japonés y a eso se le llamó japonismo. Los productos japoneses que llegaban a Europa eran en grandes cantidades, por lo tanto tuvo una gran difusión. Por otro lado, los artistas europeos, fascinados por las estampas japonesas, encontraron inspiración en el dibujo de la línea caligráfica, la abstracción y la simplificación de las apariencias naturales, el color plano y las siluetas, el uso poco convencional de formas negras vigorosas y los motivos decorativos. Por otro lado, la inspiración en la naturaleza y el uso profundo de elementos de origen natural
Principalmente la preferencia estaba en los vegetales y las formas redondeadas de tipo orgánico. Otra de las características es la línea vegetal natural y como nombramos anteriormente, el uso de la línea curva y la simetría, tanto en las plantas como en el resto de los elementos naturales. Una tendencia a la estilización de los motivos, siendo menos frecuente las representaciones realistas. Por otro lado, el uso de las imágenes femeninas en actitudes delicadas y graciles, y con estas figuras también aprovecharon lo que era el movimiento del cabello y los pliegues de la ropa. Y una característica que tenemos que tener muy en cuenta es que en el año 1881 va a surgir una nueva ley francesa sobre la libertad de prensa que acabó con muchas de las restricciones de la censura y permitió que hubiera carteles por todas partes, excepto en las iglesias, en las mesas electorales y en los espacios destinados a las comunicaciones oficiales. Como consecuencia de esta ley, surgió una próspera industria del cartel que dio trabajo a diseñadores, impresores y fijadores de carteles. Y en este contexto, las calles se convirtieron en galerías de artes nacionales. Y a partir de ello vamos a nombrar a los principales o primeros artistas gráficos de este periodo, que van a ser Jules Cheret y Eugenie Grasset. Veamos algunas de las imágenes de Jules Cheret, quien fue un pintor y litógrafo francés, considerado el padre del cartel moderno. Vemos la litografía de Louis Fulier de 1897, que es considerado uno de los carteles más conocidos de este artista, en el que se aprecia una sensualidad revolucionaria para la época. Esta exuberante imagen de la bailarina estadounidense captura la cultura del cabaret de París. Fulier fue una atracción importante, encarnando el Art Nouveau con su coreografía innovadora y trajes de seda diáfanos iluminados por luces eléctricas multicolores. Sus innovadoras técnicas de crachís, en lugar de pintar cada capa de cera sobre la piedra litográfica, le permitieron crear un efecto brillante con relativamente pocas impresiones. El mismo artista, Cheret, creó carteles para una gran variedad de productos, como papel de fumar incluido. A medida que la obra de Cheret se fue haciendo más popular y sus grandes carteles, mostrando mujeres de espíritu libre, encontraron un mayor público. Los críticos empezaron a llamarle el padre de la liberación femenina. Las mujeres de los carteles de Cheret eran consideradas y llamadas popularmente como las cheretes. Eran alegres, elegantes y llenas de vida. Fueron un ejemplo para las mujeres de París en un periodo importante de liberación femenina y mensajeras de un nuevo aire de libertad, donde ellas podían participar en actividades hasta entonces consideradas tabú, como llevar las blusas escotadas o fumar en público, así como lo vemos en la imagen derecha. En la imagen izquierda vemos un mayor protagonismo de la imagen y el uso del color en la figura femenina. A mediados del siglo XIX, tengamos en cuenta que los carteles publicitarios eran sobrios y el protagonismo se cedía a la tipografía y al mensaje escrito. A fines de este siglo, Cheret va a revolucionar el sector con sus coloridos anuncios, ilustrados con figuras femeninas, como decíamos anteriormente, en su mayoría, y dotados de un atractivo nunca visto hasta el momento en la publicidad.
De hecho, fue el primero en utilizar a la mujer como un reclamo comercial. Vemos dos ejemplos. Por un lado, la imagen del lado derecho, Elise Montmartre, el baile de máscaras del año 1896, donde podemos observar la elegancia parisiense, una gracia despreocupada y un asombroso dominio técnico. Las figuras crean un juego vivo de ángulos que conectan las letras de la parte superior y la parte inferior. Eugenie Grasset fue un artista, cartelista e ilustrador suizo de la Bella Época que trabajó en París, pero además fue quien compitió con su contemporáneo Cheret por la popularidad pública. Es considerado un pionero del Art Nouveau francés. Estuvo inspirado por la mujer ideal de pelo largo y los diseños decorativos florales. Además, diseñó joyería e ilustró libros, pero fue su trabajo en pósters el que tuvo un impacto inmediato y duradero en el arte. Grasset, para embellecer sus diseños, usó motivos decorativos medievales del Oriente para los marcos, pero sobre todo integró texto e imagen en el diseño de libros, como podemos ver en la diapositiva actual. También empleó filetes, viñetas, signos capitulares, entre otros elementos. Vemos un cartel de exposición realizado por Grasset, donde las figuras discretas y recatadas, nada exuberantes, proyectan una resonancia muy diferente de las de Cheret. Por otro lado, vemos dos imágenes, la de la izquierda, vemos a una mujer joven, contemplativa, en un campo lleno de flores. Esta litografía se imprimió originalmente en color en el año 1897 para sacar provecho de la locura de los carteles que barría Francia en ese momento. Es notoria la influencia de las estampas japonesas en ambas imágenes y también es evidente sobre todo en el uso de los colores planos y trazos amplios. Vemos en las diapositivas actuales dos estampas de la serie titulada La Bella Jardinera y está considerada una de las obras maestras del Art Nouveau. Estas imágenes comenzaron cuando en 1894 la tienda francesa La Bella Jardinera encargó a Grasset la creación de 12 obras de artes originales para ser usadas como un calendario en el año 1896. En cada obra se representa a una bella jardinera que está realizando las tareas propias de cada temporada. A veces están cavando, plantando o podando, en otras están limpiando el jardín o recogiendo flores o frutos. Cada mes un jardín, una tarea y un vestido, a veces con delantal, que tienen una parte, una zona estampada con el correspondiente signo del zodíaco. En las diapositivas actuales vemos dos de los meses de estas estampas, que son junio y octubre. Otra de las figuras importantes de esta época, pero más joven que los artistas anteriores, fue el joven francés Henri de Toulouse-Lautrec, uno de los mejores artistas reconocidos del arte moderno. Él mismo se consideraba un cronista social, ya que pintaba al pueblo y a la noche de la bella época parisina, incluidas las prostitutas que frecuentó. En este caso, en la litografía, se trata de un cartel para el café concert de diván japonés, lugar en el que se intentaba crear un ambiente pseudo-oriental, cuando todo lo que procedía de Oriente llamaba la atención, como mencionamos al principio. En el primer plano están Jane Avril, una famosa bailarina del Moulin Rouge, y un crítico simbolista, Edouard Dujardin.
Tras ellos aparecen los cuellos de los contrabajos, los brazos del director de orquesta y sobre el escenario la silueta de la cantante del local, que se convertiría también en una de las mujeres que obsesionaron al pintor. La influencia de la fotografía también es muy marcada, como observamos al cortar los planos pictóricos. El agobio espacial, con los planos muy unidos entre sí, es otra de las características de este excelente cartel en el que apreciamos cierta deuda con Degas. Toulouse-Lautrec fue más que nada un dibujante e ilustrador y los encargos que se le hacían por sus carteles eran principalmente para cabaret y espectáculos y algunas que otras publicidades. También realizó algunos óleos, pero muy escasos, y en ellos también mantiene el mismo gusto por los ambientes y personajes bohemios, la espontaneidad y el movimiento y los encuadres inusuales tomados tanto de la fotografía como de la estampa japonesa. Vemos en la primera imagen una litografía del Moulin Rouge, que fue el primer cartel realizado por este artista, que no podía ser de otra manera que destinado para este lugar Moulin Rouge, que era el templo del ocio parisino. Como promoción del espectáculo, tomó a dos de las bailarinas y utilizó las siluetas de los personajes en planos recortadas sobre un fondo también plano y silueteado. El punto de vista elevado que emplea, siguiendo la danza de la bailarina, será muy común en el artista, que también toma como modelo del artista Edward Degas. En la litografía derecha vemos a Jane Avril, que fue una de las bailarinas de este mismo cabaret parisino del Moulin Rouge, la cual será inmortalizada por Toulouse-Lautrec en sus carteles. Decíamos que su magnífica obra le debe mucho a la fotografía. La espontaneidad y el asombroso dinamismo de sus escenas y personajes hacen de sus dibujos excelentes apuntes del natural. También se destacan esos encuadres innovadores y los trazos rápidos y expresivos que definen a la perfección a personajes, situaciones y atmósferas. Despreciaba a los pintores de paisaje y a los impresionistas de la generación anterior, pero solo respetó a el ya nombrado Edgar Degas, que este artista él consideraba que tenía un gusto similar por las bailarinas, el circo y los interiores. Vemos la litografía de Aristide Brandt, con su bufanda o típica bufanda roja con el sombrero y saco negro, en el que se destaca la plenitud de los colores, siguiendo la estampa japonesa y la sinuosidad de la línea. Otro de los grandes artistas representativos del Art Nouveau fue Alphonse Mucha, un pintor y diseñador de nacionalidad checa, que ascendió a la fama diseñando carteles litográficos para la mítica actriz Sarah Bernhardt. También se hizo cargo de la escenografía y los diseños de vestuarios de distintos teatros hacia fines del siglo XIX. Es importante recordar la importancia que tuvo el cartelismo en esta época, en tanto objeto decorativo y publicitario a la vez. Vemos un ejemplo de ello con los papeles de Fumar Show. En un momento en donde el arte modernista desbordaba los muros del museo para convertirse en una expresión decorativa urbana expuesta al público en avenidas y vidrieras. En los carteles, la figura femenina, representada por Mucha, se hace de manera idealizada. Están envueltas en el estilizado marco de una naturaleza floral y también idealizadas,
y en ocasiones semejantes a diosas o hadas, y en otras oportunidades también las realiza como niñas ingenuas. La mujer de Mucha es un ser irreal, un emblema del lujo y el exotismo que le valió la admiración del público europeo. Por último, vemos una de sus obras más significativas, que la realizó en el año 1896, que es una obra en la que se convertiría un claro ejemplo de la destreza de Alphonse Mucha y de la sensualidad que desprendería en su obra la figura femenina. Las cuatro estaciones, lo que vemos es una de las tantas representaciones que hizo, pero es una de las más famosas de las obras de este artista. En esta segunda parte de la clase vamos a centrarnos en lo que fue la arquitectura del Art Nouveau. La arquitectura modernista representa la transición de la arquitectura decimonónica a la arquitectura del siglo XX de la misma manera o el mismo periodo que vimos en las artes gráficas. Su denominación implica la idea de innovación, novedad y proyección de futuro. El precedente hay que buscarlo en William Morris y en la Casa Roja, que como bien vimos fue el verdadero inspirador de los Art and Craft, el movimiento que vimos que se caracterizaba por la revalorización del trabajo artesanal frente a la deshumanización de la producción industrial y que poco a poco irá derivando en el modernismo que intenta la renovación y mejora artesanal aplicándolo a la máquina. El modernismo, este estilo, estéticamente va a tener una tendencia hacia lo urbano. Busca unas formas más refinadas que las ofrecidas por la producción industrial, compaginando funcionalidad y belleza en un intento de crear una ciudad agradable, elegante, moderna y alegre. Es una manifestación burguesa con un fuerte componente ornamental inspirado en la naturaleza, la flora y la fauna. Van a rechazar los esquemas simétricos en pro de lo ondulado, que transmite vitalidad, fuerza, asimetría e irregularidad. Se intenta expresar un componente de optimismo que responde al estado psicológico de la clase social. Adquiere gran importancia el diseño y el deseo de integración de todas las artes, lo que lo convierte a los edificios de arquitectura modernista en obras muy atractivas. Por otro lado, en cuanto a los planteamientos arquitectónicos, se trata de utilizar los nuevos materiales hasta las últimas consecuencias, no solo por su utilidad espacial, sino también por sus posibilidades expresivas. En lugar de copiar las formas clásicas, como pueden ser las columnas, frontones, entre otros, se busca la inspiración en los procesos y las formas de la naturaleza. Esta admiración por la naturaleza no se limita a la decoración, sino también a la planta y a la estructura del edificio, concebido como un organismo vivo, coherente en todas sus partes. Como vimos en las artes gráficas, la denominación que va a tener el Art Nouveau o la arquitectura modernista va a depender del lugar en el que se desarrolle. Va a adquirir diferentes formas según los países. Igualmente, tengamos en cuenta que estas tendencias no son exactamente iguales en cada país, a pesar de que coinciden en el tiempo y tienen una estética común. Víctor Horta fue arquitecto, dibujante y decorador belga y es considerado como el principal pionero del estilo de arquitectura Art Nouveau. Usó piedra virtuosa, acero y vidrio que combinaban entre curvas y curvas dobles que se abrazaban como
pedúnculos de flores. La Casa Tassel en Bruselas, que es la imagen que vemos actualmente, es el monumento más representativo que supone una reinterpretación global de la visión espacial y un diálogo continuo entre la flexibilidad del hierro y la dureza de la piedra. El hierro se muestra y añade expresión a la estructura. Los soportes metálicos se dejan vistos, así la espacialidad se hace más abierta, más fluida, lo ingrávido triunfa sobre lo compacto. Víctor Horta estaba muy interesado en el mundo vegetal, en la estructura de las plantas y en la lógica constructiva. Esto lo traslada a su decoración, pero nunca representando explícitamente el mundo natural, sino guiándose por alusiones, sugerencias y evocaciones. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la delgadez de sus fustes, o sea, en los tallos de las columnas, su posterior desarrollo, ramificación, sus incursiones en el techo y el descenso, la enredadera que vemos por las barandas. Puede afirmarse que aunque no se desdeñó el Art Nouveau como lo hicieron los ingleses o americanos, no se entusiasmaron en la medida que lo hicieron los belgas y franceses. La firme personalidad de uno de sus arquitectos, Otto Wagner, va a dotar al movimiento de un especial carácter con recursos de ricos y sugerentes matices, tal y como se manifiesta en una de las estaciones que realizó, que es la estación del metro Karlsplatz. En esta estructura podemos ver la utilización del metal curvado que marca paneles florales. Podemos decir que la máxima figura en España es sin duda Antoni Gaudí. Sus primeras obras en las que se reinterpretan estilos artísticos del pasado como el gótico y el mudéjar evolucionarán a otras más naturalistas llenas de libertad formal y decorativa. Su fuente de inspiración será siempre la naturaleza, de la que extrae las formas vivas y ondulantes. Funde lo nuevo y lo antiguo, lo original y lo tradicional, lo bello y lo útil, lo personal y lo colectivo, lo catalán y lo universal. En la Casa Batlló, que es la imagen que vemos actualmente, el modernismo de Gaudí alcanza su plenitud. Lo que en principio era una simple reforma de un edificio ya construido, dio la oportunidad a Gaudí de crear una de sus obras más poéticas. La fachada, ondulada verticalmente, está revestida de fragmentos de vidrio y cerámica de diferentes colores. La parte baja del edificio fue sustituida por sus formas ondulantes, talladas en piedra, que integran los balcones y en los que se ven unas delicadas columnas con temas florales. En los detalles decorativos demuestran que es al mismo tiempo arquitecto, decorador y genial escultor. Vemos el interior del edificio con los ventanales coloridos. Entre los años 1906 y 1910, Gaudí realizó la Casa Milá, conocida también como La Pedrera, por la impresionante fachada que fue concebida como una gran masa de piedra ondulante sin líneas rectas. En el tejado utiliza formas abstractas y vanguardistas que sirven de accesos, chimeneas o puntos de ventilación. Vemos en los balcones la utilización del hierro en combinación con la piedra y el uso de formas orgánicas con líneas curvas. Desde 1917 y hasta 1926, año en que Gaudí murió atropellado por un tranvía, dedicó todos sus esfuerzos al gran templo de la Sagrada Familia. Para ello tomó elementos y estructuras del pasado, pero sobre todo dejó rienda suelta a su imaginación para crear un monumento tan lleno de personalidad que hoy en día es símbolo de Barcelona. Vimos como a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muchas ciudades comenzaron a tener un estilo más jovial, moderno,
y libre frente a las reglas clásicas. Fue el caso del Art Nouveau, que cobró relevancia y sus planos se expandieron por todo el mundo. Eso pasó en Argentina, fuertemente en la ciudad de Buenos Aires, donde los inmigrantes encontraron en este estilo una manera de oponerse al academicismo francés que caracterizaba a la burguesía local. En Argentina, la afición por el Art Nouveau oscila entre la extravagancia y la presunción. Para la alta sociedad era un divertimento de alcoba, casi a la manera del tango. Para los inmigrantes, transformados en enriquecidos burgueses, es el traje de gala para demostrar su acelerada prosperidad. En muchísimos casos aparece como la hibridación entre la tradición e innovación y el denominado eclecticismo modernista de resultados ambiguos. En otros tantos acompaña estilos del repertorio del academicismo historicista y en particular se combina con el de Luis XV, con el que forma un madariaje especial basado en la obsesión común por las formas curvas y la ornamentación opulenta. La Galería General Güemes es una obra arquitectónica, una típica muestra del Art Nouveau tardío y manierista que utilizaba Gianotti. Esta construcción mezcla el estilo bizantino, utilizando esculturas de bronce, mármol y luminarias modernistas. Es considerado el primer rascacielos de Buenos Aires, en el que revestía elegancia con sus detalles en broncería, con sus avanzados ascensores y con sus imponentes cúpulas de hierro y vidrio. La Galería Güemes fue inaugurada en el año 1915 y funcionó en el paso como lugar de compras y de acontecimientos sociales. En ese momento albergaba entonces un salón de eventos, un restaurante y un teatro. Había también algunas oficinas y departamentos para alquilar de lujo. Otro de los edificios de Francesco Gianotti es la Confitería del Molino, que está ubicada en las avenidas Rivadavia y Callao, a pocos metros del Congreso de la Nación. La Confitería del Molino fue construida en tiempo récord, pero en realidad fue una ampliación de un edificio que resultó en una impresionante fachada orlada por una ampulosa marquesina y culminada en un torreón. Ambos elementos cubiertos con vitrales iluminados desde adentro con luz eléctrica. El 9 de julio de 1916, en conmemoración del centenario de la independencia, este edificio se reinauguró como Confitería del Molino, transformándose así en el ícono del Art Nouveau en Argentina. Otro de los edificios es la Casa de los Lirios. Aquí la botánica es la temática explotada y es por la ornamentación que insinúa tallos y flores de lirio que la casa recibió este nombre con el que se lo conoce. En la cornisa vemos el volumen central en el que está coronado por el rostro de un anciano que algunas personas o algunos arquitectos lo asocian con el dios viento Eolos. Por otro lado, la puerta central de acceso está realizada en hierro, al igual que las rejas de los balcones. Las ventanas, mismo los balcones, están ornamentados con troncos, tallos y flores, mostrando la capacidad de manejo de los materiales que se había alcanzado en la época para expresar formas fluidas y vivas. Las líneas curvas se plasman en los 3 pisos, los muros, los balcones, los pasillos internos y hasta las barandas. La decoración se completó con elementos de la naturaleza y la herrería artística. Otro de los maestros fue el italiano Virginio Colombo, que proyectó para connacionales enriquecidos que se dedicaron al comercio, la industria y la especulación inmobiliaria. La producción de Colombo es rica y variada.
Las frondosas fachadas de sus edificios aparecen como cascarones parlantes que inquietan no solo por la flora, la fauna y la estatuaria que la pueblan, sino también por los claroscuros realzados por diversas texturas y materiales. Vemos un claro ejemplo de ello en la Casa de los Pavos Reales, que si bien es por sobre todo un diseño único de tipo ecléctico, imposible de encuadrar rígidamente, vemos la tendencia, podemos notar la tendencia que hay al Art Nouveau. El Palacio Vera o ex Hotel Centenario es un claro ejemplo del Art Nouveau austríaco en Buenos Aires, que se encuentra sobre la Avenida de Mayo entre las calles Chacabuco y Piedras. Toda la edificación está realizada al estilo Art Nouveau y vemos que posee un gran portón de acceso trabajado en hierro que da paso a una escalinata de mármol. Lo que es la fachada combina finos balcones que presentan curvas y volados y algunos están sostenidos por columnas de hierro que protegen rejas también de hierro forjado. Por otro lado, en el interior del edificio hay una claraboya superior que está formada por un excelente vitro rectangular que ilumina la escalera de hierro ondulado. Ahora vemos el ex edificio de prensa o actual Casa de la Cultura, que si bien la edificación es del estilo ecléctico, vemos cómo en la luminaria se aplica el Art Nouveau. Por último, y a modo de cierre, vamos a tener presente para las próximas clases que la arquitectura moderna, el diseño gráfico y el industrial, el surrealismo y el arte abstracto tienen raíces en la teoría y en los conceptos fundamentales del Art Nouveau.